guerra en Ucrania ha alcanzado un nuevo nivel, y Rusia está sintiendo el impacto de una manera que nadie esperaba. Imagina la capital rusa, Moscú, sacudida por una oleada de drones en plena madrugada, mientras el cielo se ilumina con explosiones que toman por sorpresa a las defensas rusas. Así es, Ucrania está llevando la guerra directamente al corazón de Rusia, y las consecuencias podrían cambiar el rumbo de este conflicto de una vez por todas. ¿Pero qué está sucediendo realmente? ¿Cómo es que Ucrania, un país que muchos subestimaron al inicio de esta guerra, logró cambiar las reglas del juego y hacer que incluso Moscú ya no esté a salvo? Hoy vamos a profundizar en las operaciones más atrevidas y arriesgadas que Ucrania ha lanzado contra Rusia, revelar los secretos detrás de estas maniobras y entender lo que esto significa para el futuro de la guerra. La guerra en Ucrania comenzó de forma devastadora. Rusia, con todo su poderío militar, lanzó una invasión a gran escala en 2022, disparando misiles y drones de manera incesante contra ciudades e infraestructuras ucranianas. Para muchos observadores internacionales, parecía que Ucrania no tenía ninguna posibilidad contra un adversario tan formidable. El mundo observaba con temor, esperando que Ucrania sucumbiera bajo la aplastante presión. Sin embargo, Ucrania demostró ser mucho más resiliente de lo que cualquiera podría haber imaginado. Con el apoyo militar y logístico de sus aliados occidentales, el país logró resistir los ataques iniciales, organizando una defensa que sorprendió incluso a los analistas más pesimistas. Pero fue en 2024 cuando las cosas realmente comenzaron a cambiar. Tras un periodo de enormes dificultades, Ucrania decidió no solo resistir, sino contraatacar con toda su fuerza. Contra todas las expectativas, no solo resistió, sino que también empezó a cambiar el rumbo, logrando victorias sorprendentes. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Para empezar, Ucrania le mostró al mundo el verdadero significado de la resiliencia. Las Fuerzas Armadas, con el apoyo ferviente de la población, se adaptaron a las tácticas brutales e implacables de Rusia, combinando estrategias inteligentes con la significativa ayuda militar de Occidente. Pero, como era de esperarse, Rusia no se quedó de brazos cruzados ante los avances ucranianos. El Kremlin lanzó una gran ofensiva de verano, en un intento desesperado por revertir las pérdidas sufridas y recuperar el control de territorios estratégicos. Esta ofensiva tenía como objetivo abrir un nuevo frente en el norte, específicamente en la región de Kharkov, que limita con Rusia y posee una importancia estratégica crucial. Rusia movilizó un número significativo de tropas y recursos, con la esperanza de que este movimiento fuera suficiente para cambiar el rumbo de la guerra. A principios de junio de 2024, alrededor de 4.000 soldados rusos fueron enviados a la línea del frente en la región de Kharkov, acompañados de equipos pesados y apoyo aéreo. El objetivo era crear una zona de amortiguamiento que impidiera los ataques ucranianos sobre Belgorod, una región rusa que había sido constantemente atacada por Ucrania desde el inicio de la invasión. Sin embargo, a pesar de la fuerza bruta empleada, la ofensiva rusa encontró obstáculos inesperados. La resistencia ucraniana en Kharkov fue feroz y las Fuerzas Armadas de Ucrania, ahora mejor equipadas y entrenadas, lograron contener el avance ruso. Rusia, que esperaba una victoria rápida y decisiva, vio cómo sus planes se desmoronaban debido a la determinación ucraniana y a su propia falta de coordinación y liderazgo efectivo en el campo de batalla. Mientras Rusia pensaba que Ucrania estaba jugando una partida de paciencia con un mazo de cartas, Ucrania, en realidad, preparaba su jugada final en un juego estratégico de póker. Cada paso calculado, cada acción realizada, formaba parte de un plan más amplio, donde Ucrania guardaba el momento perfecto para ir all-in, es decir, apostarlo todo y sorprender a su oponente con una jugada que cambiaría el rumbo de la guerra. Este escenario llevó el conflicto a una nueva fase, donde Ucrania, en lugar de retroceder, comenzó a contraatacar de manera aún más agresiva. Y cuando hablamos de agresividad, nos referimos a una intensidad que transformó por completo la dinámica del conflicto. El 11 de junio, por ejemplo, Ucrania recapturó la pequeña aldea de Blagodatne,
un lugar que podría parecer insignificante a primera vista, pero que está ubicado en una región de gran importancia estratégica. Blagodatne se encuentra en el este de Zaporilla, una zona rica en industrias e infraestructura crucial, y al oeste de Donetsk, una región que ha sido el epicentro de intensos combates desde el inicio del conflicto. Otro momento decisivo ocurrió el 17 de julio, cuando Ucrania lanzó un ataque audaz contra el puente de Crimea. Este puente no es solo una vía de transporte, simboliza la conexión directa entre Rusia y Crimea, una península de vital importancia estratégica que Rusia anexó en 2014. Al atacar esta estructura, Ucrania no solo causó daños significativos al flujo de suministros militares rusos, sino que también envió un mensaje contundente: ninguna posición rusa está a salvo. Y ese mensaje fue recibido de manera contundente. En la madrugada del 14 de agosto de 2024, Ucrania lanzó una operación de proporciones sin precedentes contra Rusia. Aunque podría parecer solo otro capítulo en una guerra ya prolongada, esta ofensiva fue diferente a todo lo que se había visto hasta ese momento. En una sola noche, más de 100 drones y misiles cruzaron el cielo ruso hacia sus objetivos. Este ataque, que muchos rusos calificaron como el más grande realizado hasta ahora por los ucranianos, tiene un significado mucho mayor que su simple escala. Según el Ministerio de Defensa ruso, 8 regiones fueron alcanzadas: Kursk, Voronezh, Belgorod, Nizhny Novgorod, Volgogrado, Briansk, Oriol y Rostov. Para quienes no estén familiarizados con la geografía rusa, esto abarca una vastísima área de aproximadamente 1.5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el 20% de todo el territorio de Brasil. Es decir, una superficie comparable a la suma de los estados de Minas Gerais, Bahía, Goiás y Sao Paulo juntos. Pero lo que hace realmente significativo este ataque no es solo su amplitud geográfica, sino los objetivos cuidadosamente seleccionados. Entre los lugares alcanzados se encontraban 4 bases aéreas militares rusas, esenciales para los bombardeos continuos en territorio ucraniano. La base aérea de Savazleika, en la región de Nizhny Novgorod, es particularmente notable. Esta base alberga los temidos misiles hipersónicos Kinzhal, considerados una de las armas más avanzadas del arsenal ruso. Estos misiles pueden alcanzar velocidades superiores a Mach 10, lo que equivale a aproximadamente 12.000 km por hora. Otras bases afectadas incluyen la base aérea de Baltimore, cerca de Voronezh, el aeródromo militar de Borisovlevsk en la misma región, y una cuarta base en la región de Kursk. Con estos ataques, Ucrania no solo debilitó la capacidad de Rusia para realizar bombardeos aéreos, sino que también envió un mensaje claro: no hay lugar seguro en la infraestructura militar rusa. Pero, ¿por qué los ucranianos decidieron atacar específicamente estas bases aéreas? Imagina que en una carrera de Fórmula 1 no ganas, solo adelantando a tus adversarios en la pista. Para vencer, a veces es crucial evitar que los principales rivales lleguen a la línea de meta, y eso es exactamente lo que hizo Ucrania al neutralizar estas bases. Al atacar directamente los garajes de los principales competidores, es decir, los lugares donde sus máquinas están listas para entrar en acción, Ucrania redujo drásticamente la capacidad de Rusia para mantenerse en la carrera, desestabilizando la confianza en el poderío militar de Moscú y arrebatándole al Kremlin su ventaja estratégica. Y hablando de desestabilizar, una de las mayores pérdidas para Rusia fue el Sukhoi Su-34, uno de los aviones de ataque más avanzados de su arsenal. Conocido en la OTAN como Fullback, este cazabombardero supersónico no solo es rápido, alcanza velocidades cercanas a los 2.200 km por hora, sino que también es un símbolo de la Fuerza Aérea Rusa. Sin embargo, ni toda esa tecnología fue suficiente para evitar que uno de estos aviones fuera derribado durante la ofensiva ucraniana. La pérdida de un único Su-34, cuyo costo asciende a $36 millones, representa un golpe doloroso tanto financiera como militarmente para Rusia. Pero el impacto va más allá del daño económico o la pérdida de poder de ataque. La ofensiva en Kursk, una región que simboliza una de las mayores victorias soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, representa un golpe profundo en la psique rusa. Lo que antes era un símbolo de triunfo ahora tiene su legado reescrito, esta vez como un escenario de vulnerabilidad.
Pero, si la ofensiva en Kursk fue un movimiento táctico inteligente, el ataque a Moscú fue un golpe directo al corazón de Rusia. Menos de 10 días después del ataque inicial, en la madrugada del 21 de agosto de 2024, una fecha que quedará marcada en el calendario de Putin, Ucrania intensificó sus esfuerzos, lanzando 45 drones contra Moscú, de los cuales 11 se concentraron específicamente en la región central de la capital. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió el ataque como uno de los mayores intentos jamás vistos de atacar Moscú con drones. Y no estaba exagerando. Aunque la mayoría de los drones fueron interceptados por las defensas aéreas rusas, el hecho de que hayan llegado tan cerca del centro de la capital sacudió profundamente la confianza en la seguridad interna de Rusia. Los principales aeropuertos de Moscú, Vnukovo, Domodedovo y Zhukovsky, tuvieron que suspender sus vuelos durante horas, provocando caos y pánico. Para muchos rusos, la guerra que parecía lejana ahora tocaba a las puertas de sus hogares. El ataque a Moscú no fue solo una demostración de fuerza por parte de Ucrania, sino también un mensaje claro al mundo. Rusia no es tan impenetrable como quisiera hacer creer. ¿Por qué Ucrania arriesgaría tanto en una operación tan audaz? La respuesta radica en su estrategia geopolítica. Ucrania no solo busca ganar una guerra, está reescribiendo las reglas del conflicto. Al llevar la guerra al interior del territorio ruso, Ucrania envía un mensaje inequívoco: nadie está seguro, ni siquiera en el epicentro del poder ruso. Esta estrategia tiene un impacto psicológico profundo. Imaginen el efecto en la población rusa al ver drones explotando sobre Moscú, una ciudad que, hasta ese momento, parecía intocable. De repente, el conflicto que parecía lejano se convierte en una amenaza tangible e inminente. Este tipo de ataque va más allá de los daños físicos. Es una táctica diseñada para desestabilizar la moral del enemigo, obligándolo a reconsiderar sus decisiones y estrategias. Además, Ucrania busca crear una zona de amortiguamiento dentro de Rusia, una barrera que proteja sus propias ciudades de los ataques con misiles rusos. Es una jugada arriesgada, pero con el potencial de cambiar drásticamente la dinámica del conflicto. Y, hasta el momento, parece estar funcionando. Rusia, que antes estaba enfocada en sus ofensivas, ahora se encuentra en una posición defensiva, luchando contra el tiempo para proteger sus ciudades y aldeas. Si hay una lección que extraer de este conflicto, es que los drones han cambiado para siempre la dinámica de la guerra moderna. Lo que comenzó como una simple herramienta de reconocimiento ha evolucionado en un arma letal y precisa. Lo más sorprendente, muchos de estos drones son adquiridos en tiendas de electrónica comunes y adaptados para misiones militares por civiles ucranianos. Ucrania ha sido particularmente innovadora en este aspecto, utilizando drones para una amplia gama de operaciones, desde reconocimiento hasta el lanzamiento de bombas sobre vehículos blindados rusos. Esta dronificación de la guerra ha transformado el campo de batalla en un espacio mucho más impredecible y peligroso. Ahora, un soldado no solo debe preocuparse por lo que está frente a él o a su alrededor, sino también por lo que puede estar volando sobre su cabeza. Por supuesto, Rusia no se ha quedado atrás. Los drones kamikaze Shahd, proporcionados por Irán, han sido una pesadilla constante para las defensas ucranianas. Capaces de volar cientos de kilómetros, estos drones han causado una destrucción significativa en las líneas del frente ucranianas. Sin embargo, a pesar de todo el avance tecnológico, la guerra no se reduce únicamente a armas y drones. Y es aquí donde Ucrania ha destacado, utilizando todos los recursos a su disposición para cambiar el curso del conflicto. Con todos estos avances, podrías estar preguntándote, ¿cómo está respondiendo Rusia? Bueno, la respuesta del Kremlin ha sido rápida y contundente, pero la eficacia de estas medidas sigue siendo cuestionable. Tras los ataques de drones ucranianos, Rusia ha intensificado sus defensas aéreas y prometido represalias severas. Sin embargo, a medida que aumenta el número de incursiones exitosas por parte de Ucrania, Rusia se encuentra en una posición cada vez más complicada. Estados Unidos, en particular, ha mostrado un renovado interés en apoyar a Ucrania. Recientemente,
El Congreso estadounidense aprobó un nuevo paquete de ayuda militar que incluye sistemas avanzados de defensa aérea, municiones y entrenamiento para las fuerzas ucranianas. Además, hay informes de que otros países europeos también están aumentando su apoyo, enviando armas y equipos que anteriormente eran considerados prohibidos debido al riesgo de una escalada. Pero este apoyo no está exento de riesgos. A medida que Occidente incrementa su ayuda a Ucrania, existe un temor creciente de que esto pueda conducir a una escalada del conflicto. Rusia, ya bajo presión, podría interpretar este aumento de apoyo como una provocación y responder de manera impredecible. Esto coloca al mundo entero en una situación delicada, donde cualquier movimiento en falso podría desencadenar una cadena de eventos que nadie desea ver. Entonces, ¿qué sigue? ¿Seguirá Ucrania con su serie de ataques audaces? ¿Podrá Rusia finalmente revertir sus pérdidas? ¿O este conflicto se convertirá en una guerra de desgaste, donde ambos lados continúan luchando hasta que uno de ellos se derrumbe? Lo que sabemos es que, hasta ahora, ninguno de los dos lados parece dispuesto a ceder. Ucrania sigue decidida a expulsar a los rusos de su territorio, mientras que Rusia insiste en que no va a abandonar sus objetivos. Y, en medio de todo esto, el pueblo común, tanto en Ucrania como en Rusia, está pagando el precio más alto. Ante esto, la gran pregunta es, ¿cómo terminará todo esto? ¿Será que Ucrania logrará cambiar completamente la marea y asegurar una victoria decisiva? ¿O Rusia, con todo su poder militar, podrá recuperarse y retomar el control? Pero una cosa es cierta, esta guerra está lejos de terminar, y mientras ambos lados sigan luchando, el mundo seguirá observando, esperando ver cuál será el próximo movimiento en este mortal juego. ¿Y tú, qué piensas? ¿Ucrania continuará su racha de victorias y finalmente prevalecerá contra Rusia? ¿O estamos a punto de ver una nueva fase aún más peligrosa de este conflicto? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Si te gustó ese contenido, no olvides suscribirte al canal para más actualizaciones sobre la guerra en Ucrania y otros temas geopolíticos importantes. La situación está cambiando rápidamente, y nosotros estamos aquí para mantenerte informado. Activa la campanita de notificaciones para tener acceso a los videos más recientes. Ahora quédate con estos videos que están apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.